como de costumbre, haciendo una reminiscencia. En principio les presento mi saludo afectuoso y una invocación a Dios para que nos tutele y nos proteja y nos guarde de este siniestro mal. Suena trillado hacer este tipo de peticiones, pero creo que hay que formularlas porque en mi muy humilde opinión solo un poder supremo puede librarnos de esta pesadilla tan horrísona, ¿verdad? Pues empezando con el tópico que precedió a la exposición de esta noche, he de recordarles que el último asunto del cual hablamos fue el relativo a los modos de adquirir la propiedad. En su momento establecimos que los modos de adquirir la propiedad son todos los sucesos que al concretarse producen el advenimiento de la propiedad en un sujeto determinado. Y dijimos en aquel entonces que hay dos clases de modos de adquirir el dominio. Los modos originarios, que son los que hacen surgir la propiedad por vez primera, y los modos derivativos, que son los que se refieren a la transmisión de una propiedad preexistente. Y recuerdo yo que trajimos a cuenta un ejemplo de don Federico Puig Peña relativo a lo histórico que fue quien faccionó una vasija y la puso a secar al sol o al fuego. Y esa vasija es un modo originario de adquirir el dominio porque la hizo surgir, él la creó, ¿verdad? Pero después él creó varias vasijas y las cambió por otros satisfactores como pieles o como lanzas o como hachas, ¿verdad? Entonces, esa transmisión, ese ya es un modo derivativo. Modos originarios, entonces, son los que hacen surgir la propiedad por vez primera, y los modos derivativos son los que se refieren a la transmisión de ese derecho de propiedad. Empezamos a analizar los modos originarios y dijimos que los modos originarios incluyen las siguientes figuras. En primer lugar, la actividad creadora del hombre, que es el ejemplo que yo les traje a cuenta del alfarero, ¿verdad? Quien crea un bien por vez primera, está generando un modo originario. Quien lo transmite, pues obviamente está concretando un modo derivativo. Entonces la actividad creadora del hombre, por excelencia, es un modo originario. Luego hablamos en la clase subsiguiente de la ocupación. Y dijimos que la ocupación es la aprehensión corporal de un bien mueble que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie. Y remarcamos, insistimos, enfatizamos en que la ocupación recae sobre bienes muebles. No se pueden adquirir bienes inmuebles por ocupación. Señalamos que dentro de la ocupación existen tres casos: el descubrimiento de tesoros, los bienes mostrencos y la caza y la pesca. Allí nos quedamos. Nos corresponde hoy hablar de la accesión, que es lo que vamos a hacer seguidamente, y con el permiso de ustedes les voy a presentar el temario de esta noche. ¿Ya lo tienen en la pantalla? Ya, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, vamos a estudiar, les decía, la accesión, que es una figura muy peculiar, se presta a muchas discusiones y opiniones encontradas. Nosotros las vamos a eludir para ahondar en los aspectos esenciales de la figura, sin controvertir, o trayendo a cuenta algunas opiniones que colisionan con otras, pero no para generar confusión ni oscuridad. El número 1 de esta exposición se refiere a la definición del concepto de accesión. ¿Qué es accesión? Ahí lo hemos incluido de manera breve y puntual en 2 renglones y medio. Dice el numeral 1 lo siguiente: la accesión, ¿verdad? Este es otro modo originario de adquirir el dominio.
y de Diego la definió señalando, entre comillas y con negrita, es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produce y a ella se incorpore. En primer lugar, le señalo que de Diego, don Clemente de Diego, fue un abogado muy notable español que escribió varios textos de derecho civil y que lo consultamos e invocamos, en este caso, la definición que él formuló, porque nos parece breve y muy puntual. La accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore. Creo que es menester, como lo hacemos usualmente, traer a cuenta un ejemplo para clarificar este enunciado. Yo creo que el enunciado sí tiene claridad, pero es mejor aún cuando lo ejemplificamos. Por ejemplo, yo soy propietario de una vaca. La vaca da leche, como todos lo sabemos. ¿De quién es la leche? Es mía, porque yo soy el dueño de la vaca. La leche me pertenece por accesión, porque la accesión se refiere a que el dueño de una cosa es también dueño de lo que esa cosa produce. Por ejemplo, yo tengo un plantío de aguacates. Ahí tengo 400 aguacatales. Yo soy el dueño de los árboles. Los frutos que se producen, los aguacates, ¿de quién son? Son míos, porque yo soy el dueño del terreno y de los árboles. Entonces, fíjense, en principio, la accesión se refiere a que el dueño de un bien es dueño de lo que este bien produce, como la leche en relación a la vaca o los aguacates en relación al aguacatal, porque el aguacatal es mío. Pero la segunda parte de la definición dice que la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produce, ya nos referimos a esto, y sobre lo que a ella se incorpore. Es dueño de lo que la cosa produce y dueño de lo que se incorpora a la cosa. ¿Cómo ejemplificamos esto? De la siguiente manera. Una persona es dueña de un terreno que colinda con el océano, ¿verdad? Está en la playa. Y esta persona que es dueña del terreno construye un embarcadero, ¿verdad? Siembra los pilotes y pone la superficie, ahí tiene su lancha amarrada. Entonces ocurre la siguiente situación. A los pilotes, a los postes que soportan el embarcadero, se adhieren camarones. Se van a pegar a los pilotes. ¿De quién son esos camarones? Del dueño. ¿Y por qué son del dueño? Por accesión. Porque la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que la cosa produce, como la leche en relación a la vaca, o los aguacates en relación al aguacatal, o sobre los camarones, que no son frutos, pero se fueron a pegar, a herir, a incorporar a algo que es de mi propiedad, que es el embarcadero. Entonces, repito, la accesión es el derecho que tiene el dueño de un bien sobre lo que el bien produce o sobre lo que al bien se adhiere o se pega o se une o se vincula, como los camarones. Esa es la definición de lo que es la accesión. Repito, es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore o se adhiera. Hay varias definiciones de lo que es la accesión, pero esta me parece, repito, muy puntual y breve. Y también hay varias clasificaciones. Vamos a estudiar dos. La primera clasificación que vamos a estudiar es esta que aparece aquí. Hay dos clases de accesión: la accesión discreta y la accesión continua. La accesión discreta y la accesión continua. ¿Cuál es la accesión discreta? La accesión discreta es la que se refiere a la producción. Por ejemplo, en el caso de la leche y la vaca es mía, entonces la leche también. O en relación a los aguacates y al aguacatal. El aguacatal es mío porque está plantado en mi terreno, todos los los aguacates también me pertenecen. La accesión discreta es la que se refiere a los frutos espontáneos.
Y la accesión continua se refiere a las adherencias, así como los camarones. Esa es accesión continua, porque eso no lo produjo el embarcadero, sino que estos seres se fueron a adherir a los pilotes del embarcadero. Entonces, repito, la definición de accesión es la que ya señalamos y examinamos hace unos minutos. La accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre la que ésta produzca. En el caso de la leche y la vaca, perdonen que insista con eso, o los aguacates, o a ellas se incorpore. Es el caso de los camarones que se adhieren a los pilotes. Hay dos clases de accesión, según lo que señalé inicialmente. Esta es una primera clasificación. La accesión discreta se refiere a la producción, como la leche y los aguacates. Y la accesión continua se refiere a la incorporación o a la adhesión. Se refiere al ejemplo de los camarones. Esa es la primera clasificación. Cuando hablamos de la accesión discreta, también clasificamos los frutos. Los frutos son las producciones espontáneas de los bienes. Y esos frutos pueden ser de tres clases. Pueden ser naturales, industriales y civiles. Los frutos naturales son los que se producen espontáneamente, como en el caso de los aguacates o en el caso de la leche, ¿verdad? O las crías de los animales, ¿verdad? Entonces, esos frutos naturales le pertenecen al propietario del bien, ¿verdad? Los frutos de los árboles ejemplifiqué con los aguacates o las crías de los animales. Yo tengo la vaca y la leche es mía, o el ternerito que es hijo de la vaca, que también es mío, ¿verdad? Hay también frutos industriales, que son aquellos en los que ya se incluye la actividad humana que conduce la producción a través de la tecnología. Por ejemplo, yo estoy cultivando, pero utilizo la tecnología, ¿verdad? Utilizo la industrialización, los tractores, las rastras, las desmontadoras para producir cierto tipo de bien. Eso es un fruto industrial. Y los frutos civiles son aquellos que son producto de una relación jurídica. Por ejemplo, yo soy propietario de una casa y la doy en arrendamiento. Me pagan una renta mensualmente. Esa renta es el fruto de la propiedad. Ese es un fruto civil porque nace de una relación jurídica. Entonces, repito, ya dije que la accesión discreta se refiere a la producción, a los frutos espontáneos, y la accesión continua se refiere a la incorporación, en el caso de los camarones. La accesión discreta nos presenta una clasificación de los frutos. Hay frutos naturales que son la producción espontánea de un bien, como los aguacates que yo ya señalé. Hay frutos industriales, es cuando a la generación de esos frutos se adiciona la tecnología mediante el empleo de mecanismos que posibilitan mejorar esa producción. Y los frutos civiles son aquellos que resultan de una relación jurídica, como el arrendamiento. El fruto de un arrendamiento es la renta que se la pagan al propietario. Ese es un fruto civil. Esta es una primera clasificación de la accesión, pero hay otra, que es la más conocida, que incluye la llamada accesión de inmueble a inmueble, la accesión de mueble a inmueble, y una tercera que no aparece en pantalla porque la vamos a ver el jueves, que es la accesión de mueble a mueble. Entonces, fíjense, esta es una segunda clasificación. Esta segunda clasificación analiza la accesión primero cuando se produce de inmueble a inmueble, cuando un bien inmueble se adhiere o se pega a otro bien inmueble. Ya sabemos que un bien inmueble es aquel que no se puede ser trasladado de un lugar a otro sin menoscabo de su naturaleza. Hay una accesión también cuando la adhesión se realiza de un bien mueble a un bien inmueble, y la tercera que vamos a ver el jueves es la accesión de mueble a mueble.
Yo les pido, por favor, que traigan a la vista su Código Civil. A la altura del artículo 655, que es donde empieza la regulación de la accesión. Fíjense que ya lo tienen a la vista. Silic. Muy bien. De manera muy breve y muy parca, los artículos 655 y 656 se refieren a los tópicos que nosotros ya abordamos. El artículo 655 dice frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Luego el 656 dice, son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Y el 657 dice, no se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre, que la cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación en contrario. Bueno. Ahora les decía que de conformidad con esta clasificación hay 3 criterios respecto a la accesión. La accesión de inmueble a inmueble es el primero, que incluye 4 figuras: la abulsión, el aluvión o la aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Vamos a exponer sobre cada uno de ellos. La abulsión está regulada en el artículo 676, que yo les pido que traigan a la vista y que lo leamos. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Silic. Licenciado. Gracias. Silic. Gracias. El artículo 676 dice abulsión. Luego dice, cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Ya hemos expuesto en oportunidades precedentes que la redacción jurídica regularmente es un tanto alambicada, sin llegar a ser abstrusa, que lo es en algunas ocasiones, es alambicada, ¿verdad? Entonces, la lectura de este artículo impone su relectura, pero creo que es mejor traer a cuenta un ejemplo. Estamos en presencia de un río caudaloso. Aquí en Guatemala pues no hay ríos gigantescos, pero hay ríos que en la época del invierno se crecen desmedidamente. Y hablemos de un río muy conocido que es el río Motagua, ¿verdad? Imaginémonos ahí por la altura de Zacapa. Está el río. En una de sus riberas está la finca A. Y en la otra ribera está la finca B. Entonces, imaginémonos el cauce del río, en una ribera la finca A y en otra ribera la finca B. Con estas lluvias de las que platicábamos hace unos minutos, tan intensas, el río Motagua se ha crecido de una manera severa, ¿verdad? Y su corriente está impulsada por una fuerza desmedida, al extremo que arranca de la finca A una enorme extensión de terreno
una extensión de terreno que equivale a una manzana, la arranca y la traslada de la finca a la finca de enfrente, a la finca B, y la deja pegada ahí. Entonces la pregunta es, ese terreno arrancado o segregado, como dice el código, ¿de quién es esa manzana? ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece según el ¿A quién se le pertenece a incorporó? quien se le incorporó. a quién se le incorporó? O sea, ¿ustedes creen que es a la finca B? Siempre y cuando la registre, ¿no? Leamos el artículo. No, pero dice que que le sigue perteneciendo a A, pero si en 6 meses no la reclama, entonces le pertenece a B. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Leamos el artículo. Dice, abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera, segrega y separa, ¿verdad? Segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad, como me decían hace un minuto, conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Hay 6 meses para hacer el reclamo, ¿verdad? Si no, se pierde. Ahora les hago yo la siguiente pregunta, les formulo la siguiente interrogante. En el año 2013, se provocó una medida, una crecida del río Motagua, enorme, y segregó un área de terreno de la finca A equivalente a una manzana y la adhirió a la finca B. El mes pasado, en julio de este año 2021, el dueño de la finca A reclamó la manzana de terreno. Si usted es el juez ante el cual presentaron el reclamo, ¿declara con lugar la demanda? La declara sin lugar. ¿Cuál sería la respuesta? Sin lugar. Sin lugar. Sin lugar, licenciado. Lugar, ¿Qué licenciado. Que ya han transcurrido los 6 meses. Sí, exactamente, ya transcurrieron 7 años, ¿verdad? Porque fue en 2013. Esa es la respuesta. Así les voy a plantear de seguro un caso en el examen venidero, que por cierto ya, según me indican, es a finales de septiembre. Bueno, esa es la abulsión. Como ustedes advierten, la abulsión se caracteriza por ser un fenómeno violento, ¿verdad? La corriente del río con toda fuerza arranca un pedazo de tierra y lo lleva a una heredad frontera, dice el código. Ahora veamos el aluvión o la aluvión, como la identifican algunos, es el artículo 679. El artículo 679 dice, pertenece a los dueños de los terrenos colindantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Este es un fenómeno diferente a la abulsión. El aluvión es un fenómeno paulatinamente, dice la ley. Fíjense que en las aguas se trasladan sedimentos, tierra, rocas, minerales, que se adhieren a las orillas de los terrenos que están en las riberas y van acrecentando su superficie. Pues a los que no somos expertos en la materia nos parece eso increíble, ¿verdad? Pues tal vez en unos 500 años se acrecenta pero no. Se señala que en un lapso relativamente breve de un quinquenio o de una década se amplía superlativamente el área de ciertos terrenos de conformidad con su topografía. Entonces,
la amplitud en la superficie de sus terrenos que se produce por la sedimentación, por el traslado de materia que se adscribe a las riberas de ese terreno, le pertenece al propietario. Entonces adviertan la diferencia entre la abulsión y el aluvión. La abulsión es un fenómeno violento, cuando la naturaleza con todo su rigor, con toda su fuerza, arranca un terreno y lo lleva a otra heredad. El aluvión no. El aluvión es un fenómeno paulatino, que es el término que emplea la ley, que dice el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Ese es el aluvión. Luego tenemos la mutación de cauce, que está regulada en el artículo 672. Realmente es el 673 y el 674. Por favor, ahí lo corrigen si fueran tan finos. El 673 dice lo siguiente: cauces de los ríos. Dice, los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Yo creo que el texto es claro, pero siempre ejemplifiquemos. Hay un río que se traslada de manera recta y de repente se seca, ¿verdad? Ese cauce abandonado, ¿a quién le pertenece? El cauce abandonado, ¿a quién le pertenece? Pues le pertenece al propietario del terreno que linda con el río. Pero si hay dos propiedades, la finca A y la finca B, de la que hablábamos hace unos minutos, que están separadas por el río y el río se seca, entonces la mitad de ese cauce le corresponde a la finca A y la otra mitad a la finca B. Entonces leamos el artículo nuevamente y advertirán ustedes que el tópico no conlleva mayor complejidad. Dice, cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños de toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. El río cambió de cauce o se secó. Entonces, si solo hay una finca en la ribera del río, pues a esa finca le pertenecerá. Pero si el río dividía dos propiedades, entonces el cauce seco o abandonado corresponde un 50% a una finca y un 50% a otra. Y finalmente, en el caso de la accesión de inmueble a inmueble, aparece la formación de isla. Se me olvidaba, perdón. En el 674 dice lo siguiente: nuevo cauce del río. Cuando un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. Imaginemos que hay un río navegable o flotable, como dice el código, y el río cambia de dirección e incursiona en un terreno privado. El río servía para el traslado de mercadería en embarcaciones, pero como cambió de ruta, se metió en una finca que es de dominio privado, entonces el río sigue siendo público y tiene que ser utilizado por la colectividad. Pero el código clarifica lo siguiente, dice, el dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados para el efecto. Es decir, el río cambió su curso, se metió a una finca privada y como es navegable, los barcos continuarán navegando por él aunque incursionen en propiedad privada porque el río se vuelve de propiedad pública. Pero cuando el cauce vuelva a su
el río vuelva a su cauce anterior, entonces, lógica y obviamente, esa propiedad volverá a ser privada, ¿verdad? Esto es lo relativo a la mutación de cauce. Y finalmente tenemos la formación de isla, que está regulada en el artículo 676. Perdón, 678. Artículo 678, formación de islas. Leámoslo, por favor, ya lo tienen a la vista. Sí, Muy bien. Dice formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a los de ambos márgenes. Si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Esto no creo que conlleve ningún problema. Imaginémonos nuevamente el río Motagua, en una orilla está la finca A, en la otra la finca B. Entonces, por los arrastres propicios de este invierno tan severo, ahí van rocas, va tierra, va grava y se forma una isla. Si la isla está cerca, está más cerca de la finca A, la isla será propiedad del dueño de la finca A. Si la finca está más cerca, perdón, si la isla está más cerca de la finca B, será propiedad del dueño de la finca B. Y si la finca, y si la isla está justamente en medio del río, la mitad será para el propietario de la finca A y la otra mitad para el propietario de la finca B. Y para concluir, hablemos de la accesión de mueble a inmueble, que ocurre cuando un mueble se adiciona a un bien inmueble. Esto está regulado del artículo 658 al 668. ¿Ya lo tienen a la vista? sí. Muy bien, gracias. El artículo 658 dice: accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformidad con las disposiciones siguientes. El 659 dice: toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Si nosotros advertimos un terreno enorme, ¿verdad? Y una construcción, varias casas en el terreno, pues se presume que el dueño del terreno es también el dueño de las casas. Si, por ejemplo, en el terreno hay una construcción de gallineros, ahí están construidos, entonces se presume que el dueño del terreno es el dueño de esa construcción, de esos gallineros. Si existe un apiario, si hay colmenas, entonces se presume que el dueño del terreno es el propietario del apiario también. Pero es importante tener en cuenta lo que respecto a esta situación regulan los artículos 660 y 661, que se refieren a la accesión de mala fe y a la accesión de buena fe. La accesión de mala fe está regulada en el artículo 660, que dice lo siguiente: accesión de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u otras obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios. Pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Creo que el texto es claro, pero se refiere a que si yo soy propietario del terreno
y voy a traer a la vecindad con el vecino unos blocos o unos ladrillos que estaban allí y tomo piedrín y cemento y hago una construcción, entonces debe procederse como lo señala este artículo 1660, que dice que tengo que pagar el valor de esos materiales y también, si hubo mala fe y esta está aprobada, debo de pagar daños y perjuicios. Ahora la obra no se la puede llevar el dueño de los materiales, salvo que sea una construcción que sí se pueda trasladar, ¿verdad? Pues me refiero a una construcción que no esté adherida al suelo, ¿verdad? Sino que sea como esas casetas que son como unas cajitas de madera que se trasladan de un lugar a otro, como por ejemplo los expendios que hay allá en la ciudad universitaria de bebidas, ¿verdad? Entonces, son casitas que se trasladan así y que construyen la licorera o alguna empresa productora de gaseosas. Y luego, el artículo 661 regula la accesión de buena fe. Dice el artículo 661, accesión de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa a la indemnización correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Imaginemos que una persona está en el campo y los límites entre los terrenos o las fincas no están claramente establecidos y se confunde y va a sembrar a la finca del vecino. Entonces, el vecino tiene derecho, dice, a hacer suya la obra. Usted sembró aquí, entonces yo le voy a pagar lo que usted gastó, pero la producción es mía, ¿verdad? Ahora, esa es una alternativa, pero si la siembra es muy grande, yo puedo impulsar a que me paguen el precio del terreno. Mire, ya que usted sembró aquí, entonces el terreno usted me lo tiene que pagar y será suyo, ¿verdad? Esas son las alternativas que presenta el código. Nos vamos a quedar aquí el día de hoy. El día jueves vamos a concluir con lo relativo a esta clasificación de la accesión, porque nos falta la accesión de mueble a mueble. Y implica el análisis de tres figuras que no son, bajo ningún punto de vista, complicadas, pero son poco usuales y hasta los nombres son poco conocidos. Dentro de la accesión de mueble a mueble está la adjunción o conjunción, la especificación y la conmixtión o mezcla. Entonces, esa es la parte con la que vamos a iniciar la exposición del día jueves y vamos a concluir con la usucapión, que espero que nos dé tiempo el próximo día. No les voy a hacer preguntas el día de hoy, que debiera de hacerlas, pero lo voy a hacer hasta el día jueves cuando ya concluyamos este tema. Así es que les reitero que fue un gusto haber estado con ustedes.